quiero hacer un corto vídeo sobre un tema muy interesante. Mi aparición en España, y será muy pronto, con un título profético de hace ya muchos siglos. El Gran Monarca. La presencia en España del Gran Monarca es profético. Desde tiempos muy antiguos, inmemorables, pues ya el profeta Daniel hablaba de la llegada en el fin de estos reyes, la llegada de un rey de fiero semblante, que entenderá dichos ambiguos, que hará justicia, que arrasará con criminales, con gentuza, con monstruos pedófilos, y que tendrá éxito, y mucho éxito en todos los campos, y llegará más allá de lo que la gente pueda imaginar. De hecho, la llegada del Gran Monarca también está profética que sería monarca no solamente español, europeo, relacionado también con Israel. Bueno, en resumidas cuentas, hay muchas profecías medievales que empezaron a escribirse hace siglos con un rey italiano llamado Alberto Canosa. Alberto Canosa, mi nombre. Yo llevo su nombre o él llevaba mi nombre, da igual. Y su familia empezó a escribir profecías que llegaría el tiempo del fin en España un gran monarca, que sería, dicen las profecías, léanlas, hay muchas sobre el gran monarca, de muchos reyes, visionarios, profetas, que sería monarca europeo, que viviría en Nordwestfalia, vivo en Alemania, en Nordwestfalia, hispano-alemán, que revelaría todos los misterios, que haría rico el país, porque voy a traer a medio mundo a España, con los descubrimientos sensacionales. Solamente la cueva de Hércules ya es superior. La mesa de Salomón, el cronovisor de Salomón, para que se vean cosas del pasado y del futuro, los crímenes de la humanidad, de los grandes, para que se vean todos y se juzguen. Y también un robot que la protege, un robot indestructible, hecho por Salomón. Salomón estuvo más tiempo en España que en Israel. Bueno, el Arca de la Alianza, en España, traída por Salomón en seguridad con una nave voladora gigante entre rocas, las naves de Salomón cargada de oro de para que se muestre una señal de las naves que hizo Salomón en Tarsis, en España. Luego el cuerpo de Salomón, como digo, cuerpo de Noé y su familia en España. De hecho, Toledo fue fundado por un hijo de Noé. Un hijo de Noé, Tarsis. De la familia Noé, miren en un lexicón bíblico y verá Tarsis, relacionado con Noé y España y Toledo. Bueno, pues muchas más cosas. Las mujeres de los gigantes, o sea, las madres de gigantes, los nefelín, que la relación que tuvieron entre ángeles caídos y los cuerpos materializados de esos ángeles. Incluso sacaré tantas cosas que la gente no puede ni imaginar. Sacaré el cuerpo del responsable de toda esta maldad, guerras y horror y vejez y muerte, el ángel caído, que se rebeló contra Dios y arrastró millones de ángeles. Se sacará también, seguro. El cuerpo que se hizo un cuerpo. Como dice en Revelación, el gran dragón, la serpiente original, que es llamado Diablo y Satanás, que tuvo una guerra en el cielo, lo echaron de los cielos, que era otra dimensión donde él vivía, no era un humano, claro, y le fue echado a la tierra. Y aquí llegan sus últimos días. Sacará muchas cosas. Bueno, hay relacionado con el Gran Monarca, pues hay una diferencia clara que quiero explicar, ¿no? Mucha gente piensa, un cristiano genuino también debe ser Gran Monarca. No hay que confundir uno cristiano de nómina a cristiano genuino. Es muy la diferencia. Por ejemplo, en la cristiandad, bueno, este Papa mismo va diciendo que no hay Dios, hay evolución. Eso, Dios no tiene varitas mágicas, es evolución lo que hay. Bueno, que Jesucristo era un fracasado, María murió y ya estamos. Son cosas esas que son horrendas. Las dice. Pero mucha gente que se denomina cristiano, bueno, pues no cree en nada, cree en la evolución o no nada, o es ateo, o es comunista, o es anarquista, o lo que sea. Pero es de nómina y le hacen pagar unas fortunas inmensas para embolsarse las religiones, sobre todo el Vaticano, que es la fortuna más grande en oro y en posesiones del mundo, sin mover un dedito, cobrando a millones a la fuerza. Bueno, pues esas personas se denominan cristianos, pero la realidad cristiano es uno que siga a Cristo y hace lo que Cristo dijo que hacía, no es de nómina. Mucha gente es de nómina, o protestante, o evangelista, o tal, pero de nómina, está una nómina y le tiene que pagar, quiera o no, impuestos religiosos. Es la diferencia. Quiero explicar que hay una diferencia grande entre un cristiano
y una persona. Un cristiano, mucha gente puede preguntar, bueno, ¿debe ser un cristiano alguien prominente de un gobierno? Pues sí. Sí, pero la diferencia, quiero explicarla, es que el gran monarca no es un político. No, el gran monarca no va a fundar un partido político. Un partido político quiere decir con una idea política para engrandecer la prosperidad o la seguridad de la nación. Eso es otra cosa. Es intentar que la gente tenga una idea, una confianza plena en manos de personas imperfectas. Un político es imperfecto, por muy buenas intenciones que tenga. La diferencia muy grande que es un rey. Un rey no es un político, es un rey que tiene, casi todo es, los reyes realmente no intervienen en nada la política, solamente es una figura histórica, nada más, nada más. Le da igual al político que esté un partido comunista en el poder, o anarquista, o de derecha, o de izquierda, o de nada, o de centro. Le da igual, él quiere ser rey ya, y cobrar. No, el monarca no sería político, pero sí la idea clara, porque la profecía de la monarca es para revelar misterios. O sea, es una figura profética para revelar misterios. Y quiere decir que es una autoridad única que a la gente pues se admirará. Dirá, bueno, pero ¿qué aparece aquí, Dios mío? En un momento de crisis, no solamente por el virus corona, por otras crisis económicas, donde millones de parados están desempleados y hay que darles futuro, trabajo, prosperidad. Ya digo que no tiene que ver. Los descubrimientos es otra fase, es decir, bueno, ahí está estos descubrimientos, el turismo del mundial se vuelca y eso crea divisas, crea puestos de trabajo, crea prosperidad hasta que Dios establezca otro reino no humano. En resumidas cuentas, gran monarca, aparezco no como político, como alguien prominente, profético, que revelará misterios, que hará rico el país para dar un buen comienzo al gran monarca y que hará justicia. Voy a decir, por ejemplo, a gente que podía pensar, bueno, pero un cristiano genuino, un monarca, tal. Sí. Hay una carta en la primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 26, me parece, si no me confundo, pues dice que, me puedo confundir, el capítulo 1, versículo 26 me parece, que dice el apóstol Pablo, escribe, que estos textos, lo digo más o menos de memoria, pero dice, pues ustedes observan su llamamiento por él, por Jesucristo, que no muchos poderosos fueron llamados. O sea, habría poderosos, pero no muchos. No muchos sabios, según la carne, tampoco, pero habría sabios. Y no muchos de nacimiento noble. Es decir, muchos que están prescritos, nacimiento noble, reyes. Pero que habría. Y voy a poner un ejemplo. Mire, en el primer prominente judío, que era entonces, antes de ser pueblo de Dios, José, en Egipto. Bueno, pues José tenía la cualidad que Dios le había dado de revelar misterios. Recuerden aquellas profecías de Daniel, traicionado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, encarcelado mentirosamente, pasó muchas calamidades, muchos años, pero tenía el don de revelar. Y aquel sueño de las 7 vacas flacas que se comen 7 vacas gordas, 7 espigas muy delgadas y chamuscadas que se comen gordas, que eran 7 años de prosperidad y 7 años de ruina y de sequía en Egipto. Se lo reveló al faraón y Josué por esa era revelador, podía revelar mucho más misterio. O sea, tenía ese don, como yo le tengo. Y entonces el faraón le dijo, este hombre es sabio, este hombre es buen puesto. Y le dio la autoridad en una potencia mundial egipcia, la primera, bíblica, el segundo en el poder. O sea, después de faraón era José dueño y la mente de la dirección de todo una potencia egipcio. Hay otros ejemplos, por ejemplo, el profeta Daniel pues también era revelador de misterios, igual. Entonces llegó a ser, por la revelación de misterios, el Nabucodonosor, que había soñado una estatua muy grande, le reveló que nadie podía comprender ese sueño, pero él sí. Decía que esas estatuas son potencias mundiales, la cabeza, el cuerpo, los brazos, las piernas, los pies. Y vivimos en la última fase, los pies, de barro y hierro, que se desmorona enseguida una estatua con una piedra, ojo, las piedras, se pega los pies y se deshace la estatua, las potencias mundiales desaparecen. Entonces llegó a ser el segundo, Daniel, en Babilonia. Luego hay más reyes, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, en Medio Persia, pues fue una judía, Esther, se llamaba Esther, entonces fue esposa de un rey en Susa, en Medio Persia, en el castillo, el rey era Artajerjes, ¿no? Bueno, en fin, llegó esa reina
en una potencia mundial. Esther, una judía. Podríamos dar mucho más ejemplos, de tal manera que no hay que comprender la diferencia. La diferencia es persona, yo podía, si no fuera por esta cualidad o por esta cosa, podía fundar un partido político, es decir, en otras circunstancias. Entonces tendría más agresividad, más, no sé, entusiasmo por arrastrar masas que me voten. Pero eso sería muy erróneo. Muy erróneo porque una diferencia es el político, la política, es el don que pueda tener la cualidad uno para dirigir una nación. Otra diferencia es tener deseo de prosperidad personal y riquezas. Como han habido muchos políticos, piensen en Hitler, piensen en muchos otros, que cayeron estrepitosamente y arruinó la propia nación. Porque la diferencia, dice la Biblia, estos textos para que lo entiendan, cómo hay personas que sin darse cuenta han nacido y señaladas para ser un gobernante. Dice en los Romanos, en la Biblia, capítulo 13, versículo 1 al 4, dice, está escrito, ¿no? Dice, toda alma, o sea, toda persona, somos almas, somos seres vivientes. Toda alma esté en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Porque Dios coloca a los gobiernos en sus posiciones relativas. Hoy están aquí, pero si no funciona, los quita y pone otro. Dice, por eso es que estos gobiernos, dice literalmente, llevan la espada, los policías, el ejército, porque son ministros de Dios para castigar el mal, o sea, proteger a la nación de la maldad o de la guerra, de la agresión, y premiar el bien. O sea, la policía, el gobierno premia a personas honestas que hacen un buen trabajo y que en pro de la nación y de la prosperidad de la nación. Es por eso que son ministros de Dios. Dice, pero si alguien se opone a estos gobiernos, se está oponiendo al arreglo de Dios y llevará castigo para sí mismo. En otras palabras, los políticos, muchos ni lo saben, a lo mejor son ministros de Dios, como la policía. Son ministros de Dios, Dios los protege, los ángeles los protegen. Es más, con más razón, a última instancia, en el tiempo del fin, cuando estos demonios están encerrando, están pasando cosas trágicas en la tierra, de una liberación masiva que vendrá para la raza humana, aparece un gran monarca en mi persona. Y bueno, es un esclarecimiento para mucha gente que me apoya y me aprecia y yo los aprecio, o sea, que están trabajando hombro a hombro para dar publicidad a este acontecimiento que sucederá en España pronto, de que no se trata de un político. Y yo he recalcado algunos ejemplos que en la Sagrada Escritura muestra judíos que no eran políticos, eran reyes, eran gobernantes de extensa policía como José o como Daniel y muchos otros. Entonces, está claro. O sea, este sistema va a cambiar muy pronto. Están ocurriendo cosas muy grandes en la Tierra que señalan el fin de un sistema satánico. Y aunque la gente no lo crea o no lo sabe, no lo entiende, los volcanes, los ciclopictogramas en los sembrados, las tierras que se abren, trompeta en Apocalipsis, mil cosas más que pasan, que se ven luces, meteoritos que caen, luces que vuelan. Todo es una guerra en la tierra para arrestar, encarcelar y destruir a demonios. Pero antes del fin del sistema, primero los demonios y luego sus sociedades van a caer. Dice en el profecía de Daniel, como dije al principio, capítulo 8 de Daniel, versículo 23 al 25, estas palabras, que en el tiempo del fin de estos reyes, que no están puestos por Dios, claro, aparecerá un rey, o Dios traerá un rey de fiero semblante, que entenderá dichos ambiguos, dichos misteriosos, enigmas, misterios. Dice que hará grandes cosas, que destruirá mucha de esta gente, que hará prosperidad, que hará con agresividad una justicia única en la historia y que tendrá éxito, que la gente lo clamará y que llegará más allá de lo que la gente pueda pensar en justicia, en honor, no a la misma persona. Decían los templarios antiguamente, nosotros, y fue una organización próspera que el Vaticano los robó todo y los quemó con los reyes de Francia, ¿no? Eso también se pagará en su día. Eran inocentes, los quemó porque debían tanto dinero el Vaticano y los reyes de Francia a los templarios que dijeron mejor mentir, como han hecho siempre, y quemarlos y destruirlos y decir que son brujos, cuando ellos eran los brujos. Bueno, el gran monarca aparece y es imparable, o soy imparable. No porque es por fuerza humana, sino por el orden de Dios, profético. Dice un texto finalmente en Isaías, capítulo 54, versículo 17, dice, hablando de las personas escogidas por Dios, cualquier arma que se forme contra ti no tendrá éxito. En el juicio la condenarás.
Isaías 54, 17. El gran monarca. Ojo, lo que viene es grande. Bien para mucha gente, mal para más todavía.